No puedo creerlo, segunda temporada de Incómodos. Me hace tanta ilusión estar aquí de nuevo para hablar de lo que pocos hablan, de muchas de las incomodidades que sentimos en nuestro día a día y para las que hace falta mucho autocuidado y hablar para despertar el bienestar. Así que vamos a tener una conversación directa, clara, íntima y entretenida. Súmate, deja de estar incómodo e incómoda y quédate con nosotros en este podcast de Lactoflora, experto en probióticos. Yo soy Teresa Hernández, doctora en bioquímica y biomedicina, más conocida como Lady Science en redes sociales, y voy a estar aquí acompañándote en este espacio libre de tabús y lleno de confort. Súmate y empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido trending topic en los últimos tiempos, pero se ha hablado mucho y desde el desconocimiento. Pienso que es muy importante que nos queden claros unos conceptos básicos para estar más informados y menos enfermos. ¿Qué es realmente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede reforzar? ¿Hay personas más inmunes que otras? ¿Cómo sé si está funcionando correctamente? Vamos a hablar hoy del sistema inmunitario en el capítulo titulado Inmunes y damos paso a nuestras invitadas de lujo, Lucía y Elisa. ¿Cómo estáis, chicas? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí para hablar del sistema inmune y poder acercarlo a todo el mundo, que creo que es muy importante. Sí, yo estoy muy feliz de poder seguir trabajando en divulgar todo esto que creo que es fundamental, sobre todo en el mundo de la microbiota, que es bastante aún desconocido. Lucía Almagro es biotecnóloga y divulgadora científica, más conocida en redes por Diario de una Científica. En su cuenta de Instagram comparte contenido de forma muy divulgativa para acercarnos a todo tipo de temas relacionados con la ciencia, la salud y nuestro organismo. Y Elisa Blázquez tiene formación multidisciplinar, combinando conocimientos sobre nutrición y medicina integrativa, y dispone de consulta propia en la que trata diferentes aspectos relacionados con la importancia de la nutrición. Así que vamos allá, chicas, ¿estáis preparadas? Sí, estamos. Vivimos constantemente rodeados de microorganismos, ¿no? Virus, bacterias que se encuentran en alimentos, objetos, incluso en nuestras superficies corporales. Yo siempre digo que nuestro noviazgo con la microbiota empezó hace mucho tiempo, cuando aparecieron las primeras células. De hecho, nos tuvimos que comer varias bacterias y entre ellas dos muy importantes que forman ahora dos orgánulos súper fundamentales de las células. Uno es el núcleo y otro es las mitocondrias, que incluso conservan su propio ADN. Y es una convivencia pacífica y beneficiosa. Es decir, nosotros les proporcionamos un hogar y un espacio para vivir y además comida, y ellas a cambio nos proporcionan múltiples beneficios, tanto metabólicos, porque nos ayudan a digerir y aprovechar los nutrientes de la dieta, pero también beneficios de defensa. Por este motivo, hoy vamos a ahondar en la relación de la microbiota con el sistema inmune y aprenderemos cómo podemos usar las bacterias en nuestro beneficio. Así que empezamos. ¿Qué es el sistema inmunitario? Bueno, el sistema inmunitario es nuestro sistema de defensa, el que nos va a ayudar a estar sanos a lo largo de toda nuestra vida. Como has dicho, estamos todo el día expuestos a tóxicos, a patógenos y por un lado tenemos esas barreras defensivas, esa piel, esas mucosas, esa microbiota que se va a exponer inicialmente a todos estos patógenos, va a decidir lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros, y luego millones de células que están por nuestro cuerpo y que, aparte de combatir cualquier patógeno, por ejemplo, también van a estar ahí en cualquier patología. O sea, si tenemos una enfermedad, el sistema inmune es el que nos va a ayudar a combatirla. Si una célula nuestra propia muta y se vuelve maligna, también el sistema inmunológico es el que va a actuar. Y es muy importante que tenga una respuesta coordinada, ni exagerada ni deprimida, ¿no? Porque hay otras enfermedades, por ejemplo las enfermedades autoinmunes, cuando hay una respuesta excesiva a nuestras células que nos enferma, ¿no? Entonces hay que tener el sistema inmunológico trabajando de una manera óptima y coordinada. ¿Tenemos un solo tipo de sistema inmune o se puede subdividir y clasificar? Bueno, cuando hablamos de sistema inmune, no sé la gente qué es lo primero que le vendrá a la cabeza, ¿no? Pero el sistema inmune es un conjunto de células, un conjunto de moléculas, un conjunto de barreras que al final forman, ¿no?, un sistema, un conjunto de todas las cosas. Y nosotros los humanos y los científicos en concreto tenemos mucha manía en clasificarlo todo y ponerle nombre a todo, ¿no? Y hemos pues clasificado el sistema inmunitario como en dos partes: el sistema inmunitario innato y el adaptativo. El innato, digamos que es como la subdivisión de primera defensa,
pues son todas las barreras físicas que encontramos en nuestro cuerpo, ya sea la piel, ya sean las mucosas, que son unas células especiales que recubren todas las partes que están en contacto con el exterior, que al final es la entrada de patógenos principal. También, evidentemente, la microbiota, que nos cubre tanto la piel, el intestino y todas estas mucosas también son muy importantes. Y pues hacen pues la primera lucha, ¿no? La primera criba de patógenos que intentan entrar para evitar que estos pues lleguen más adelante en la infección. Y luego tenemos el sistema inmunitario adaptativo, que ya son como células de la élite, bueno, células y sistemas que ya son mucho más especializados, que se encargan de matar al patógeno en concreto de forma muy directa y mucho más eficiente, pero sí que es verdad que tarda un tiempo, ¿no? en reaccionar. Digamos, imagínate los que vienen con los aviones y todo esto, ¿no? a luchar, están en contacto directo y diciendo cómo es su enemigo para dar información a los de la élite y poder atacar de forma más directa, es fundamental. Claro, y una de las barreras que has mencionado y que es súper importante, forma parte de la inmunidad innata, sería la microbiota, ¿no? Un ejército de guerreros ahí dispuestos sobre todas las superficies corporales diciendo, oye, a ver quién pasa por aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante estas barreras de defensa natural y qué papel jugaría la microbiota? Bueno, la microbiota son esos billones de microorganismos que tenemos en nuestra piel, en nuestras mucosas. Efectivamente son los primeros soldados, ese ejército de defensa que bueno, en gran parte está en el intestino, por eso siempre se habla mucho del intestino, pero que está conectado con todo lo demás. Es más, hay un eje intestino-cerebro, un eje intestino-pulmones, un eje intestino-piel. Lo que pasa en el intestino luego va a tener consecuencias en el resto de nuestro organismo. La microbiota, además de encontrarse con esos patógenos y modular la respuesta del sistema inmune, también produce ella misma bactericidas para combatir estos patógenos, va a ocupar un nicho en esas mucosas para que esos patógenos no puedan colonizar, o sea que es importante tenerla fuerte para que esos patógenos no puedan llegar ahí. Y luego además también tiene otras funciones, como por ejemplo encargarse de que las células de la mucosa, esas células epiteliales, también estén fuertes y sanas, porque las barreras son fundamentales que estén fuertes. Por ejemplo, el intestino es una barrera permeable por la que nos nutrimos, pero si no está suficientemente fuerte, pues también va a permitir la entrada de un montón de sustancias potencialmente tóxicas al interior de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues es esos microorganismos que modulan esa respuesta y que combaten también a los patógenos. La integridad de la barrera epitelial del intestino se ha relacionado, ¿no? Mantener esa integridad se ha relacionado con tantas patologías, porque cuando se altera esta permeabilidad intestinal, claro, ahí pueden entrar patógenos tóxicos, es decir, es la puerta de entrada y puede causar muchos problemas. Entonces es importante que esa integridad, yo siempre hablo, ¿no?, de las uniones oclusivas, que cada célula epitelial, los epitelios se caracterizan porque tienen que cogerse codo con la célula de al lado, y eso hace que a través de los espacios extracelulares no pase nada, o que esté muy controlado, ¿no? Entonces, esos codos con codos enganchados necesitan ser muy potentes, fuertes y que no se alteren, porque si no, la cantidad de patologías relacionadas con defectos, ¿no? Creo que esto lo tratáis en la clínica, te vengan por cualquier patología crónica, al final siempre acabas en el intestino, y sobre todo lo que tenga que ver con la inflamación crónica, pues tienes que trabajar esas barreras y esa inmunidad de mucosas directamente. Claro. Bueno, además la microbiota en sí produce, bueno, se ha demostrado en muchos estudios que hay muchas bacterias que producen sustancias, ¿no?, de su propio metabolismo que hacen que se sientan incómodas, precisamente por el nombre de este podcast, que se sientan incómodas las que son patógenas, que por algún por sustancia o sobre todo también de espacio, ellas digamos que piensan que nosotros somos su terreno, ¿no?, y no quieren que otras ocupen ese terreno, y al final han evolucionado creando unas sustancias que hacen que se sientan incómodas y no puedan crecer de manera correcta las bacterias patógenas. Entonces también nos ayudan de manera directa a protegernos. Claro, es decir, tanto secretando sustancias como incluso modificando el pH, ¿no?, que les sea muy difícil a las patógenas vivir ahí, en plan, sí, no te quedes, lárgate, ¿no? Eso sería el mensaje. Trabajan en equipos, se han visto como pues, cepas de lactobacillus con otras, trabajan en equipo
para luchar contra una misma bacteria patógena. O sea, yo creo que es un universo alucinante y que aún tenemos mucho que aprender. Es fundamental esto también en las patologías de la piel. Es más, ahora ya se está trabajando mucho con microbiota en todo lo que es dermocosmética, ¿no? Cuando vemos dermatitis, atopia, cuando vemos enfermedades de la piel, tenemos que trabajar ese pH, esa microbiota para trabajar en la enfermedad. Efectivamente, acabamos de pasar hace ya 3 años del inicio de la pandemia, ¿no? El COVID-19. ¿Habéis encontrado o habéis escuchado alguna relación entre la microbiota y el COVID-19? Bueno, sí que hay evidencia, sobre todo en esta reacción inflamatoria que se daba tan descontrolada de la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? que se hizo muy famosa pues, por los efectos tan negativos que tuvo sobre los pacientes, y sí que se ha visto que pacientes con pues, microbiotas desequilibradas o con problemas inflamatorios que ya venían de antes, ¿no? Con esa inflamación crónica, como comentaba Elisa, que sí que podían ser más propensos, ¿no? A ese descontrol del sistema inmunitario. Al final todo tiende al equilibrio, el sistema inmunitario busca ese equilibrio, y cuando existe algún desequilibrio en todos esos aspectos que pueden influir en el sistema inmunitario pueden causar problemas más grandes. Sí, se veía como personas, como bien has dicho, con la microbiota más débil les afectaba de otra manera, y luego también se ve que se quedan con la microbiota debilitada, ¿no? Después de haber combatido ese virus, hay que fortalecer de nuevo normalmente esas bacterias. Claro. ¿Cómo podemos saber cuándo el sistema inmune está desequilibrado, ¿no? Tanto por exceso como por defecto, cuando decimos, ostras, creo que algo no está bien en mi cuerpo, ¿no? Bueno, a ver, estamos, como hemos dicho, muy acostumbrados a pensar que tenemos las defensas bajas cuando nos resfriamos constantemente, nos ponemos malos, entonces eso es como muy evidente, pero también cuando nos sentimos cansados, fatigados. Se ve también en personas que tienen muchos problemas digestivos constantemente, que esa inmunidad de mucosa seguramente no esté bien, entonces empiezan a tener lo que la gente llama una mala tolerancia a muchas cosas, pero al final es un sistema inmunológico que no está tolerando bien todo lo que llega, ¿no? Y luego también, pues como bien has dicho, la respuesta tiene que ser coordinada, ni en exceso ni en defecto. Entonces, en esas patologías autoinmunes, en esas patologías crónicas, en estas personas que les duele todo. Yo, que trabajo en una clínica de traumatología, veo mucho paciente que viene por tendinopatías de repetición, me duele todo, me pongo malo constantemente, y a veces es porque de repente le han dado un ciclo de antibióticos potente, su microbiota se ha afectado y empiezan a lesionarse todo el rato, ¿no? Entonces, como esos dolores crónicos y esas lesiones constantes también tienen que ver con un sistema inmunológico que está bajo. Sí, al final es buscar el equilibrio, ¿no? El sistema inmunológico no solo nos protege de los patógenos, de infecciones, que es lo que siempre escuchamos, también se encarga de limpiar todas las células muertas, las células afectadas, de tejidos que pues están inflamados, de controlar esa inflamación, porque hay tantas células que se encargan de activar esa respuesta como células que se encargan de regular y que todo vuelva a la calma. Entonces, si hay una desregulación de alguna de las dos, evidentemente podemos tener pues, síntomas y estas patologías que comenta. Claro. De hecho, hoy en día parece que hay muchísima gente con hipersensibilidades, alergias, ¿no? Sí. Parece que hoy en día yo tengo la sensación que hay personas que tienen el sistema inmune más hiperactivado que al contrario, que por defecto, ¿no? Me da la sensación, bueno, que hay como, ¿sabes?, un exceso de activación del sistema inmune. ¿A qué creéis que podría ser debido? Pues existen teorías en el aspecto de, sobre todo, de respuestas inmunitarias relacionadas con la alergia, ¿no? Con basófilos y inmunoglobulinas relacionadas como la inmunoglobulina E, que enfocan a que estamos menos expuestos a parásitos, por ejemplo. Los parásitos, tenemos una subdivisión de células del sistema inmunitario que se encargan más específicamente de parásitos, otras más de virus, otras para bacterias. Estas de parásitos, pues no estamos tan expuestos a parásitos ahora mismo, ¿no? No tenemos gusanos en el intestino como a lo mejor en otra situación, ¿no? de otro... Pues otra higiene y otro modo de vida que sí. Entonces, el sistema inmunitario, al no entrenarse, al no encontrarse con esos enemigos, pues parece que se activa, ¿no? De forma pues, equívoca, ¿no? Reconociendo algo como malo cuando no lo es, porque le falta ese estímulo real de un patógeno real. Parece que, por ejemplo,
como un ejemplo de respuestas inmunitarias alérgicas a algunos alimentos. Claro. Sí, es que vivimos por un lado en ambientes muy estériles, pero por otro lado estamos expuestos a muchísimos tóxicos hoy en día, que eso también condiciona, y luego, bueno, pues el estilo de vida, todas estas barreras se deterioran, pues sabemos que el estrés les afecta, lo que comemos, toda esa carga de aditivos que se consumen, entonces al final yo creo que es esa doble tesitura, no nos exponemos a microorganismos que modulan y que entrenan al sistema inmunológico y a esa naturaleza que necesitamos, y sin embargo estamos expuestos a muchas sustancias que no son tan buenas, ¿no? Claro, siempre digo que hay que hacer un entrenamiento bueno, ¿no? Yo tengo nenes chiquititos, me encanta llevarlos a la naturaleza y claro, se lo meten todo en la boca, es su forma de explorar el mundo, ¿no? Claro. Ellos conocen todo pues porque se lo meten en la boca y claro, yo cuando estamos en el campo y se meten algo, pues tampoco me alarmo excesivamente, ¿no? No lo mismo obviamente si estamos en la ciudad o en un parque que está más céntrico en la ciudad y tal, que hay mucha más contaminación. Pero vamos, yo siempre digo a mi marido, eso es microbiota buena. Claro, no nos una de las preocupemos. cosas positivas para entrenar la microbiota o para tener una microbiota fuerte es estar en contacto con animales, gente que tiene animales, que está en la naturaleza, todo eso va a ayudar. De hecho, hay estudios que ven que personas que tienen animales tienen mejores microbiotas, menos riesgo de enfermedades, de alergias, hipersensibilidades, etc. Sí, los niños que crecen con mascotas en casa y que se relacionan con ellos de forma muy directa, sí que se ha visto una diferencia en la microbiota importante, y como tiene tanta importancia pues, en el sistema inmunitario y, bueno, y en muchas otras cosas, que cada vez hay más estudios sobre microbiota porque se está viendo que es muy relevante. Al final, el 50% de lo que somos microbiota, somos bacterias, y algún papel importante tienen que tener cuando somos, vamos, 50% de ellas. Entonces, sí, es muy importante, sí. Y lo que hablabais de los factores del estilo de vida, ¿no? El pasar tiempo en la naturaleza es que también te da el sol, ¿no? Y el sol es un gran responsable de la síntesis de vitamina D. Fundamental, ¿no? Claro, sí, la vida y el estrés. El estrés, cuando estamos en estado de alerta constante, el estrés es necesario, ¿no? Pero el estrés es necesario de manera aguda, cuando necesitamos luchar, huir, pero es que vivimos todo el rato con el cortisol alto y tenemos la energía enfocada en esto, y eso hace que nuestro sistema inmunológico se deprima, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes condicionantes y factores que creo que hoy en día son fundamentales en la sociedad en la que vivimos. Sí, de hecho hay estudios yo hablo siempre del herpes porque siempre estoy con el herpes en el labio y me informé, ¿no? Pues por pura curiosidad, y hay estudios que demuestran que estos picos de estrés, ¿no? Hacen que en los nervios, que es donde está de manera latente el virus del herpes, pues se activen las neuronas por unas citoquinas, ¿no? Que al final ese estrés también provoca un aumento de inflamación y todo esto, y hace que el herpes sepa, entre comillas, vamos a hacerle comillas porque el virus no sabe nada, que ahí hay un nivel de estrés, una inflamación, y es un buen momento para salir. Entonces, no solo cuando nos ponemos malos, sino que el herpes también aprovecha ese estrés, que es un factor muy importante para el sistema inmunitario, porque lo descuadra, vamos. Claro. Yo siempre digo que el cortisol es súper necesario en la vida, ¿no? Necesitamos unos niveles buenos de cortisol. Ratas sin cortisol se mueren. Estamos fatigados, si no. Pero tampoco un exceso, porque si no tenemos la fatiga por cortisol que nos impide también actuar, ¿no? Es un equilibrio. Entonces, a ver, recapitulando un poco, ¿cuáles serían los tips para cuidar el sistema inmunitario a través de la microbiota intestinal? Bueno, la alimentación es fundamental, lógicamente, al final es a lo que estamos exponiendo todos los días nuestra microbiota, y tenemos que hacer una ingesta que beneficie esa salud de esas bacterias. Por ejemplo, pues tenemos que consumir una cantidad alta de prebióticos, de vegetales en nuestra alimentación, para que lo entienda todo el mundo, que son esas fibras que tienen estos alimentos que nutren y que alimentan a estas bacterias. Por supuesto, hacer lo que llamamos un patrón de dieta antiinflamatoria, evitar toda esa cantidad de ultraprocesados, de azúcares, harinas refinadas, que al final no nos aportan nutrición óptima, y estos inmunonutrientes tan necesarios para el sistema inmunológico, que se tiene que nutrir también de vitaminas, de minerales que son esenciales, y sin embargo pues van a desequilibrarla, ¿no? Entonces, una buena alimentación, una buena gestión del estrés, un buen descanso. En el descanso también ese intestino descansa, por eso ahora hablamos tanto de los beneficios de los ayunos, ¿no? Esos descansos digestivos más largos en los que la propia microbiota es capaz también de modularse, ¿no?
tomar el sol, la vitamina D es un inmunomodulador fundamental y hoy en día es otra gran pandemia, o sea, está muy deficitaria en la sociedad. Entonces yo creo que el estilo de vida creo que cada día lo tenemos más claro que es determinante para tener una microbiota fuerte y un sistema inmunológico fuerte. Sí, al final es lo que siempre escuchamos, ¿no? El deporte, el ejercicio, bien, por supuesto, claro. Y todo esto que al final ayuda a que nuestro organismo esté activo, que esté equilibrado. Y bueno, en el caso de la microbiota también, aparte de los prebióticos, que es como el alimento de esas bacterias, están también los probióticos, que son propias bacterias que nos pueden ayudar a repoblar esa microbiota cuando hay algún desequilibrio, o buscar una microbiota que nos ayude con nuestra patología o el problema que tengamos en ese momento. Perfecto, entonces ahora que introduces la microbiota, ¿cómo cuidaría nuestra microbiota de nuestro sistema inmune? Bueno, pues principalmente yo diría que tiene como 3 funciones principales, ¿no? La barrera física que he comentado antes, como decir, bueno, pues yo estoy aquí, también te protejo a ti porque eres el organismo donde vivo y me interesa vivir y que estés tú bien, ¿no? También entrenando nuestro sistema inmunitario, al final, por ejemplo, en nuestro intestino hay una población enorme de células del sistema inmunitario, porque al final es por donde entran muchos patógenos, y al estar en contacto con las bacterias, virus, bueno, hay muchos tipos de microbiota, ahí también están entrenando y también reciben señales de estas bacterias que estimulan este sistema inmunitario, lo mantienen activo y despierto, ¿no? Para que me entendáis. Y yo creo que bueno, esos son papeles fundamentales que tiene la microbiota. Efectivamente, como bien has dicho, le entrenan, ¿no? Entonces, cuando nacemos, el sistema no está entrenado, ¿no? Claro. Tenemos ahí un sistema inmune completo, pero el bebé que llega de nuevo al mundo dice, ostras, y ahora yo, ¿cómo distingo lo bueno de lo malo? O sea, eso es que llegas a un nuevo mundo y dices, bueno, ¿y ahora quiénes son los buenos y quiénes los malos aquí? Entonces, es muy importante tanto la vía del parto, si es un parto autóxico por vía vaginal o si es una cesárea, y también es muy importante, pues eso, si le damos lactancia materna o no al bebé. Entonces, ese priming inicial, ¿no?, del sistema inmune, esa activación inicial, es muy importante, ¿no? Bueno, sí, se ha demostrado, como bien dices, cómo afecta el parto, la lactancia. La leche materna, ¿no? Además de ser un alimento totalmente completo y redondo, es un alimento vivo. Yo hace poco he sido madre y lo pensaba, ¿no? Cuando daba, yo como nutricionista, pues piensas en la diversidad de alimentos que necesitas, ¿no? Y te fascina cómo un solo alimento está ayudando en ese momento a tu hijo, pero es que piensas que es un alimento totalmente vivo. Ahí hay microorganismos, hay anticuerpos, hay un montón de principios bioactivos que van a ayudar a que la inmunidad del niño esté fuerte, hay oligosacáridos que son nutrientes para esas bacterias, y esto pues bueno, cuando ves una leche de fórmula, lógicamente no va a estar tan viva ni va a tener todo esto, ¿no? O sea, es un gran entrenamiento para el niño y va a ayudar a que su sistema inmune se fortalezca. Claro, al final cuando nace el bebé lo que tiene son los anticuerpos que haya generado la madre durante el embarazo, pero son temporales, los anticuerpos no duran para siempre. Y a través de la leche también se transmiten células del sistema inmunitario que ayudan a estimular a las propias células del bebé, que digamos que es como, no es un papel en blanco, pero casi, ¿no? Y eso tiene que empezar a escribirse y tiene que aprender pues eso, a convivir con patógenos y a convivir con bacterias que son buenas como las de la microbiota. Y en el caso del parto natural, pues todo ese paso por la vagina, que en la vagina tenemos un montón de bacterias y de microbiota, pues ayuda a que el bebé entre en primer contacto ya con ellas. Y todo esto también se ha demostrado que, bueno, pues favorece para evitar pues, la atopia, las infecciones no son tan recurrentes en el niño, que está más protegido con esta leche materna, o sea que va a ayudar también a que esté más sano en esos primeros meses de vida. Sí, los efectos se han demostrado como a largo plazo, ¿no? Los estudios prospectivos han visto los beneficios, ¿no?, de esa lactancia materna a muchos niveles. Sí. O sea, no, es alucinante. Es una de las preguntas que en consulta hago mucho, porque ves que hay gente que lleva toda la vida con una microbiota debilitada, ¿no? A lo mejor ya vienen en la edad adulta porque el estilo de vida ha sido el detonante de que al final aparezca, yo qué sé, pues una psoriasis, o que aparezca, aparte de la predisposición genética, ¿no?, cualquier patología que tenga la inflamación de base. Pero cuando empiezas a indagar un poco más, normalmente llevan arrastrando toda su vida infecciones recurrentes, problemas digestivos, y siempre pregunto, ¿no?,
tuviste lactancia, ¿no? ¿Cómo fue tu parto? Bueno, pues son también datos que nos ayudan a ver un poco si esa microbiota en la primera etapa se generó bien o no, ¿no? O venía con una microbiota debilitada de base. Claro. Y en ese sentido, ¿creéis que la suplementación con probióticos puede ser una buena herramienta para entrenar al sistema inmune? Por supuesto, además es algo que utilizamos mucho en clínica. Es verdad que hay que saber qué probiótico dar, o sea, no vale todo y hoy en día sabemos que hay muchísimas cepas estudiadas científicamente para diferentes aspectos. Hay cepas que son inmunomoduladoras, hay otras que son neuroactivas, que nos van a ayudar más con el eje intestino-cerebro, porque son bacterias que mandan señales químicas al cerebro. Hay que ver exactamente esa microbiota, dónde está el problema, qué déficit de bacterias hay. Hay veces que hay un sobrecrecimiento de bacterias y también hay que tratarlo, pero por supuesto que si quieres trabajar una microbiota, además del estilo de vida, normalmente tienes que utilizar probióticos. Claro, al final... ¿Cómo definiríais probiótico? Bueno, pues como comentaba antes, ¿no? Ella hablaba de los prebióticos, que era el alimento que le damos a nuestras bacterias de nuestro intestino, y el probiótico es la bacteria en sí, ¿no? Hay un montón de cepas que cada una pues tiene su función, se hacen sus estudios para ver cuál es la implicación que tienen en el organismo, y el probiótico pues son las bacterias en sí, que en función de las necesidades de la persona y de las carencias que tenga, pues se puede administrar uno u otro y ayudar a repoblar esa microbiota o a cambiar esa población de bacterias de unas por otras para favorecer la mejora del paciente. Al final lo que buscamos es que sea rica y diversa, ¿no? Que tengamos la mayor cantidad, pero aparte lo más variada posible, ¿no? Porque cuando fallen unas estarán las otras para tal. Entonces, hay estudios clínicos que demuestran que la suplementación con probióticos tiene beneficios a nivel del sistema inmunitario, concretamente con las cepas Lactobacillus plantarum Z7315 y Z7316, es decir, tienen unos nombres y apellidos. De hecho, existen numerosos estudios clínicos de suplementación con probióticos que han demostrado beneficios para el sistema inmunitario, como la cepa Lactobacillus plantarum Z7315 y Z7316. ¿Cuáles serían los papeles o el papel inmunorregulador de estas cepas con nombre y apellidos en nuestro sistema inmune? Bueno, lo de inmunorregulador lo que quiere decir no es que lo active solo, sino que también ayuda a mantenerlo bajo control, ¿no? Como he dicho antes, el sistema inmunitario es tanto el equilibrio de mantenerlo activo cuando es necesario como de apagarlo cuando no lo es. Entonces, esta cepa lo que han demostrado es mantener ese equilibrio en aquellas personas que tienen el sistema inmunitario pues, demasiado activado, como por esa inflamación crónica, puede ayudar a que se relaje un poco, y en aquellas personas pues, que tienen algún déficit de algunas defensas o de algunas respuestas, puede ayudar a todo lo contrario, ¿no? A activarlo. Por eso se llama inmunorregulador. Y bueno, pues uno de los estudios que hay es respecto a la vacuna de la gripe, lo que se ha administrado después de la vacuna y ha visto que mejora la respuesta inmunitaria frente a la vacuna, que al final la vacuna lo que hacemos es meter pues, una parte del virus o el virus inactivado para que esa respuesta inmunitaria se active, que se genere esta memoria inmunitaria que es tan importante con esos anticuerpos, que luego cuando nos vamos a enfrentar a ese virus pues haya una respuesta inmunitaria rápida y eficaz, y pues se ha visto que estas cepas en concreto ayudan a que esa respuesta sea mejor con una mayor cantidad de pues, todos estos anticuerpos y de células. También se ha visto que estas cepas ayudan a mejorar el estado nutricional. Al final, si mejoramos esa microbiota, la absorción de nutrientes, porque como hemos dicho, el intestino también es lógicamente una barrera donde nos nutrimos, ¿no? Es una barrera donde nos nutrimos, entonces esas bacterias cumplen funciones también esenciales para que la nutrición sea óptima. Y también se ha visto que son muy positivas en el envejecimiento, porque mejora lo que se llama la inmunosenescencia, que es que el sistema inmunológico también va envejeciendo las células del sistema inmune, y también va a ayudar en este sentido. A mí lo que me parece aquí muy curioso es que hemos dicho que la microbiota al inicio, ¿no?, formaba parte de la inmunidad innata, ¿no? Forma parte de esta barrera que cubre el intestino. Pero es que además aquí lo que vemos es un beneficio en la respuesta, por ejemplo, a la vacuna de la gripe, que estamos hablando de una inmunidad específica mediada por linfocitos. Entonces lo que estamos viendo es increíble porque están incluso interviniendo en esta comunicación entre la inmunidad innata
la de barrera junto con la inmunidad específica, ¿no? De respuesta. Y esto es asombroso, ¿no? Que tenga ese doble nivel y esa influencia Claro. a ambos sistemas inmunes. Al final, aunque nosotros los científicos clasifiquemos ¿no? para apañarnos a la hora de hablar de esto, al final está todo interconectado, no ocurre una cosa detrás de la otra, ocurre todo a la vez, es todo una conexión, es un sistema que ocurre todo en conjunto y claro, aunque lo clasifiquemos en la parte de innata, al final esta innata también está conectada con la adaptativa, que es la élite, y por eso evidentemente tiene que tener implicaciones. Por no hablar también de la humoral y de la pasiva, porque hemos hablado antes de la lactancia, esta inmunidad, cuando damos el pecho damos anticuerpos y es una inmunidad pasiva, que también los científicos lo clasificamos como la activa, vale, y también está la pasiva, cuando te dan solo anticuerpos. Nos encanta eso de clasificar, ponerle nombres raros es nuestra pasión. Hay una comunicación constante entre todas nuestras células, también entre el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema nervioso, ¿no? Por eso, al final, trabajando la microbiota, estás trabajando toda la salud en su globalidad. Claro, estás impactando la salud global. Yo justo, mi nena va a la guardería, al cole, ha empezado al cole y cogió un virus de la tripa. Lo cogí yo también hace como 2 semanas y yo pensaba, ¿cómo puede ser tan miserable cuando estás enfermo de la tripa? Es que me siento miserable. Pero el estado de ánimo también baja mucho, te encuentras más depre, más tristón y resulta es increíble. que yo ahí todo con los empieza en el probióticos, intestino. Se me pasó rápido, pero gracias a que me suplementé, si no, aún estaba ahí. Sí, sí. Bueno, increíble, ¿no? Entonces, hablando de estos beneficios que acabáis de comentar, ¿recomendaríais la toma de probióticos con vitaminas? Sí, como hemos dicho, son esenciales en el tratamiento de patologías, que es lo que yo puedo ver en la clínica, pero bueno, en personas que se resfrían constantemente. También son muy interesantes en deportistas, por ejemplo, al final la exigencia a la que someten a su cuerpo es muy alta y eso afecta un montón a la microbiota intestinal. O sea, después de una carrera, después de un entrenamiento fuerte, la microbiota se afecta, ¿no? Entonces hay que reforzar en el envejecimiento, en la vejez, también son muy interesantes. Y cuando queremos tratar problemas digestivos también, estamos hablando de inmunidad, pero también es lógicamente algo que utilizamos también para mejorar toda la salud digestiva. Entonces creo que sí, que en la prevención, en el tratamiento, son fundamentales. Sí, es importante también saber qué probiótico utilizar, ¿no? Porque al final, como hemos dicho, tiene su nombre, su apellido y esos códigos que has dicho con esos números, al final es como el DNI de ese probiótico. Te dice qué bacteria es y qué es lo que hace. Y entonces, pues bueno, con personas como Elisa, ellos saben cuál es el déficit, cuál es el problema que hay y cuáles son las cepas adecuadas para tratarlo. Eso en concreto, ¿no? Por ejemplo, la que hemos comentado, pues hace todo esto que hemos comentado de la vacuna y de inmunorregular, pero existen otras pues con otras funciones. Sí, y tiene que ir acompañado de un buen estilo de vida. Claro. ¿No? Sí, por ejemplo, hablando de temas digestivos, ¿no? Si alguien tiene un sistema digestivo que no lo está tratando bien porque come fatal, porque no duerme, porque lleva mucho estrés, ese probiótico no va a hacer las funciones igual de bien. O sea, las va a hacer porque siempre es beneficioso tomar probióticos, pero bueno, que tiene que ir acompañado, todo tiene que ir de la mano. La bacteria no está a gusto tampoco. Claro. necesita un ecosistema sano, bueno, que esté bien cuidado. Claro, tienes que meterla y cuidarla también, forma parte de ti. Sí. Es como tu mascota, ¿no? Te la metes dentro, pero oye, dale cariño. Claro, hay que darle cariño, sí. Ella sola, por sí sola puede hacer algo, pero tampoco milagros. Claro, efectivamente. ¿Qué nutrientes serían buenos e importantes para favorecer el estado del sistema inmunológico? Bueno, hay una especialidad que llamamos inmunonutrición, ¿no? que es eso, estudiar cómo la nutrición afecta directamente, porque son células, lógicamente, que también necesitan su nutrición, ¿no? La vitamina D es una de las que más hablamos hoy en día, es esencial, no nos exponemos casi al sol, entonces es súper importante. Yo el otro día comentaba, ¿no? Que hay que siempre analizarse la vitamina D hoy en día y ver cómo está, y es común que tengamos que suplementarla porque no la tenemos bien. El omega 3 son unas grasas que también modulan esa respuesta y favorecen la producción de citoquinas antiinflamatorias, esa frenada del sistema inmune. El zinc, el selenio, hay muchos nutrientes, el magnesio, hay muchos nutrientes que son esenciales. Entonces, en la alimentación, lógicamente, los tenemos que aportar, pero a veces nos quedamos cortos.
Yo siempre digo que lo ideal sería que viviese en el campo, comiendo de mi huerto y en un sitio lleno de naturaleza, ¿no? Pero al final la realidad es que no, a veces lo que comemos no es suficiente. Entonces, suplementarse o que estos probióticos lleven estas vitaminas, pues la verdad es que hacen una sinergia muy buena y muy completa para el sistema inmune. Sí, a mí me pasó hace poco que tenía un herpes muy recurrente y bueno, pues al final acudí a un especialista y ahora estoy con suplementación de vitaminas B12, a pesar de que no soy ni vegana ni vegetariana, que siempre se asocia, ¿no?, a eso, pues se ve que en mi dieta no tengo suficiente vitamina y las tomo, y de hecho desde ese momento no me ha vuelto a salir el herpes. O sea que es que son cosas muy importantes que parece que no, que en el día a día nos olvidamos de estos detalles, pero pueden ser fundamentales. Claro, incluso la vitamina C, perdón. También, claro. Yo digo que el Imperio Británico conquistó el mundo porque se dieron cuenta del escorbuto, ¿no? Todos los marineros iban en los barcos en aquella época y morían. Los barcos no llegaban porque los marineros se morían, no tomaban frutas ni verduras. Claro. Entonces, claro, la vitamina C es súper fundamental si no empiezas pues, con deficiencias en la síntesis del colágeno y a muchos niveles de efectos, ¿no? Es esencial y creemos que estamos cubiertos, pero luego hay tanta gente que no come frutas todos los días, que come fuera todos los días, y lo de tomar una verdura cruda. La vitamina C es una vitamina muy termolábil, o sea, cuando cocino el alimento prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, crudos no tomamos a diario y entonces estamos muy carentes. Totalmente. Muy bien, entonces chicas, si nos pudierais dar un único consejo para llevarnos a casa, ¿qué nos diríais? Bueno, pues yo, por mi experiencia, llevamos poco de año, pero bueno, mi propósito del año que siempre me pongo, y pocas veces lo he cumplido desde que tuve a mi hija, porque al final la maternidad hace que se desplacen otras prioridades hacia otro lugar, y una de las prioridades que nos perdemos es a nosotras mismas. Pero bueno, he recuperado el deporte, bueno, en mi caso de fuerza, y la verdad es que me encuentro mucho mejor, y de hecho con mi compañera de gimnasio lo comento, ¿no? Es que me veo la piel mejor, no me he puesto mal aún este invierno, y estoy mucho más fuerte, me encuentro con el ánimo muchísimo mejor. Entonces mi consejo de hoy es el deporte. Yo sé que es muy típico, pero que siempre se escucha, ¿no? Y es algo run que creo que tenemos todos en la cabeza de tengo que hacer deporte, tengo que hacer actividad física, pero que de verdad que en un periodo corto de tiempo enseguida ves los efectos, porque bueno, mantiene un equilibrio en nuestro organismo que es muy beneficioso. Sí, yo creo que dar un solo consejo es muy difícil, ¿no? Por es un todo. Bueno, yo como nutricionista me voy a ir a la alimentación, aunque siempre digo que el estrés casi lo considero más importante, la gestión del estrés, antes que comer bien. Pero bueno, las dos cosas son fundamentales. Una alimentación sana, que no estimule constantemente a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Que no, si estamos tomando todo el día sustancias químicas, ultraprocesados, muchísimo azúcar, eso también hace que el sistema inmune al final esté hiperestimulado y que se inflame y que nuestra microbiota se debilite, ¿no? Entonces toma muchos vegetales, comida real, o sea, no hay que irse a cosas muy extrañas, o sea, al final necesitamos pescados, carnes, legumbres, verduras, fruta, ¿no? Unos nutrientes que sea, o sea, una nutrición que sea completa. Entonces yo creo que ser más consciente de lo que compro, de lo que cocino y de lo que como todos los días es esencial. Efectivamente. Yo aquí añadiría un par de cositas. Pues a ver, el descanso, dormir, ¿no? Resetear nuestros órganos, el sistema nervioso. Es tan importante la limpieza de las toxinas en el cerebro. Es que mientras dormimos el sistema linfático, que es el linfático del cerebro, limpia todo lo que se ha acumulado ahí. El descanso es tan importante. Creo que como madres de niños pequeños de estrés lo tenemos como muy presente, eso. Pero claro, hay veces que en nuestro caso que aunque queramos no podemos, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible sí, el descanso. Y además es que se nota enseguida. Cuando no puedes descansar bien se nota muchísimo en muchos aspectos. Y yo siempre pienso que para ajustar y gestionar bien el estrés, para mí lo que más funciona es ajustar las expectativas. Es decir, porque si no las tienes ajustadas te estresas. Sí. Como decía, no me acuerdo quién decía, la felicidad es realidad menos expectativa. Las expectativas las mantienes bajas, pues tu felicidad es mucho más alta y tu estrés más bajo. Entonces, claro, pues intenta reajustar tus expectativas, tus valores, tal, para que no llegues a un nivel de estrés que te suponga una
estresor, ¿no? Claro. Sí, sí, como crónico. Crónico, como mantenido en tal. el tiempo que al final sí se hace insostenible totalmente. Yo creo que son 4 patas, ¿no? La alimentación, el descanso, la gestión del estrés y el ejercicio. O sea, y si una no está funcionando bien, la mesa está coja. O sea, las 4 tienen que ir siempre. El descanso también. Y el descanso, sí. Esto es muy fácil decirlo, pero luego implementalo, ¿no? Que en el día a día... Sí, como comentaba lo de las mamás, para dormir, aunque queramos, es imposible, ¿no? Es muy difícil. Sí, la vida es complicada, ¿no? Trabajamos, madres, es difícil gestionarlo todo y llegar a todo y que todo sea tan óptimo como queremos. Claro, yo creo que en estos casos pues siempre podemos suplementar con probióticos que nos ayuden, ¿no? En esos momentos en el que estamos más debilitados, estamos pasando por una gastroenteritis, estrés, lo que sea, reforzar nuestro sistema inmune. Sabes que vas a pasar una época de exámenes, de mucho estrés en el trabajo, ¿no? Siempre va a ayudar y te va a dar ese plus y esa barrera adicional para abordarlo de la forma más adecuada, ¿no? Eso es. En nutrición clínica trabajamos con suplementación y a veces cuando me preguntan ¿y es necesario que tome todas estas pastillas? Digo, es que hoy en día estamos expuestos a un mundo que no es lo que nuestro cuerpo necesita, entonces o le damos un extra para ayudarle o no llegamos. Claro, totalmente. Al final tenemos que buscar la forma de adaptarnos a esta nueva forma de vida, ¿no? Que no estamos en el campo ni estamos con nuestro huerto, y es una forma de poder equilibrar ese desequilibrio que tenemos por nuestro modo de vida, y al final encontrar la perfección de dormir, hacer ejercicio y comer perfecto también es estresante, ¿eh? Sí, bueno, eso puede ser otro estresor. Todo Sí. Todo esto pues, puede ayudar pues, también a bajar el estrés, ¿no? Decir, bueno, pues tengo una carencia o estoy en un momento determinado de mi vida en el que no llego por X, pues tengo ese suplemento que me va a ayudar y también te da esa tranquilidad de decir, bueno, al menos estoy haciendo algo, ¿no? Por mejorarlo, que al final el primer paso es darte cuenta, reconocerlo y hacer el primer paso para cambiar eso. Y luego también las personas mayores, ¿no? Que aunque hagan todo lo posible y lo imposible, inevitablemente su sistema inmune se está debilitando, ¿no? Entonces darle ahí una dosis hormética de un suplemento que ayude, ¿no? Y ni qué decir cuando están polimedicados, esto todo va a afectar directamente a su sistema digestivo, o sea que ahí también ayuda mucho. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido muchísimo, lo hemos pasado súper bien, hemos comentado un montón de temas desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde diferentes abordajes, y creo que ha sido súper interesante, ¿eh? Realmente, o sea, me lo he pasado muy bien y estoy encantada de haber tocado todo esto, y además he aprendido un montón con vosotras, que ha sido súper interesante. Sí, igualmente, yo creo que es importante este tipo de reuniones y de encuentros y que acercan todo a todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, ha sido un auténtico placer, espero que os haya sido de utilidad y hayáis aprendido muchísimo. No olvides seguirnos en Instagram, Lactoflora, y contarnos aquello que te incomoda de cara a los próximos podcasts. Hazlo con el hashtag #IncómodosLactoflora. Y nos vemos en el siguiente capítulo, más informados y menos incómodos. Un abrazo.